Bueno, hija, papi tiene que ir a trabajar. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches para todos y todas. Que Dios nos bendiga. Hay algunos que ya hacen años que dicen ese discurso, ¿viste? Berreta, ¿no? Para todos y todas. Pero bueno, que Dios nos bendiga. Nosotros no tenemos un discurso berreta, sino que la verdad del Hijo de Dios nos atravesó de punta a punta y solamente podemos anunciar la verdad porque vivimos en la verdad, dependemos de la verdad, anunciamos la verdad, fluye en nuestros poros la verdad, de solamente la verdad y de esa verdad que nos hace más que libres. Así que Dios no me hagan predicar porque si no me voy del tema, ¿sí? Me miran con una carita como diciendo, dile, profe, dile. No me hagan predicar, porque me voy yo. Y después la culpa es de ustedes, no es mía. Así que bueno. También vimos ahí a Fabio Castro, que grande, Fabio, hoy ahí, muy bien ahí, llevando la palabra ahí a los complejos de Bolón, Sumar, San Felipe. Bueno, que Dios nos bendiga. Ahí vamos a aprovechar a la pastora Azul Galarza, por favor, desmutéese y haga la oración de inicio para que el Señor nos bendiga en la clase de hoy. Amén. Dios los bendiga a todos. Padre, te damos gracias, Señor, por una noche más de aprendizaje. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están en esta reunión. Bendice al profesor, Señor, derrama sabiduría, Señor, aún más de la que ya tiene, Padre, para que pueda darnos a nosotros, Señor, conocimiento. Padre, te doy gracias por tu eterna misericordia, tu favor, tu gracia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, una noche más y nos van a quedar solamente, con la de esta noche nos quedan 3 clases nada más. Se fue. Nos van a quedar 3 clases. Nos vamos a ver la segunda semana de mayo ya para despedirnos porque se fue el curso de la capellanía que vos dijiste, no, ¿y en dónde me metí? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué me están hablando del San Martín? ¿Quién es el Martín ese? Seguramente debe ser el negro de la esquina. Y las cosas que hemos vivido, que podemos contar, las vivencias que hemos tenido, el tiempo, el caminar, las cosas que el Señor ha preparado, y por gracia, por misericordia, por bendición. Y bueno, esta noche tenemos una clase más de la segunda materia. Recuerden, por favor, el trabajo práctico que deben hacer en esta segunda materia, que hemos empezado con carácter del capellán. La pregunta que hicimos ayer fue, ¿cómo es mi carácter? Sean sinceros, sean sinceros. ¿Cómo es mi carácter? Podés preguntarle a otro, Podés preguntarle a otro, che, ¿cómo es mi carácter? Yo soy, ¿qué? Y los otros te van a decir, no, vos, ¿Y cómo debe ser el carácter de un capellán? Porque yo creo que me veo en el espejo, pero ¿qué reflejo de ese espejo? ¿Qué ven los otros de mí? Guarda. Porque yo digo que soy bueno, que soy bonito, que soy rubio, de ojos celestes, pero cuando no tengo ni pelo. No sé de qué se ríe mi esposa. Yo soy un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, y mi esposa va a decir, atorrante, ¿qué nos está pasando? ¿No? Bueno, que el Señor nos bendiga. Eso fue lo que vimos ayer en el trabajo práctico, en el segundo resumen, que van a trabajar, van a poner ahí cómo es mi carácter. Segunda pregunta, ¿cómo debe ser el carácter del capellán? Hablamos del señorío de Cristo ayer, hemos dado harta conferencia con todo el material y con material de apoyo de sobra. Y hoy me preguntaban
¿A qué se debe la referencia que hice al principio de Cristo Jesús? Bueno, cuando muere Jesús, resucita, ¿no es cierto?, en ese cuerpo, y a partir de ahí no se nombra más, no se nombra más. No me pongan ahí en el coso, en el chat, yo soy bueno, yo soy malo. No, no. No me pongan ahí en el chat, porque no vale. A partir de la resurrección de Cristo, a partir de la resurrección de Jesús, comienza, no es que se le cambie el nombre ni nada por el estilo, comienza los apóstoles a poner Cristo Jesús, Jesús, Cristo, Cristo el Señor Jesús. Lo que ofició de Cristo, el hombre, la persona, Cristo, y el título que obtuvo de Señor. Por eso en Apocalipsis, cuando el apóstol lo ve, dice que vio sus muslos y dijo, he aquí, en ese muslo decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. El título, no sé si me entendés, pero no es eso el tema que estamos hablando. Me escribieron un par de mensajes, quería aclararlo, ¿sí?, para que sigamos en la línea de trabajo que estamos llevando, ¿sí? Y para decirlo, ¿por qué hizo este comentario? Porque, bueno, ahora lo aclaramos, ¿no es cierto?, para que quede todo bien bonito, que no hablamos doctrinas, ni tampoco estamos para confundir a nadie, ni tampoco queremos que se enoje, ni nada por el estilo, ¿sí? Solamente seguí la línea de la palabra, ¿sí?, de ayer que compartimos, ¿sí?, en Filipenses, y quería decirlo hoy para que quede todo bien derechito. Bueno, tenemos una clase muy, muy importante. En esta segunda materia estamos viendo temas personales, temas que hacen, ¿no es cierto?, ya al capellán formado, ¿no es cierto?, instruido, capacitado, ¿sí? Y en la primera clase vimos el carácter del capellán. Es importante el carácter del capellán, sí, va a definir muchas cosas, muchísimo. Va a definir el éxito, va a definir, ¿no es cierto?, el fracaso, va a definir el ministerio, va a definir el caos, define muchas cosas. Eso es interesante, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar un tema muy, muy, muy fuerte, delicado, complejo. Hay una complejidad tan grande en este tema. Recuerden que hemos dicho que vamos a tratar cosas que no se hablan en los púlpitos. Yo no sé, deben hacer, no sé, como más de 20 años, 30 años que no escucho que se hablen de estas cosas. Pero es importante hablar de esto, porque es lo que nos va a hacer en este tiempo. Vamos a hablar de la ética y de la moral del capellán. ¿Cuál es la moral y cuál es la ética que debe tener un capellán y una capellana de Cristo? ¿Cómo se debe comportar un capellán? ¿Cómo se debe comportar una capellana? ¿Cómo debe hablar un capellán? ¿Cómo debe hablar una capellana? No estamos hablando de conceptos, ya lo vimos el concepto de cómo actuar, de cómo pensar, ¿no es cierto? Y de qué idea de capellanía debemos tener en nuestra mente. Ya lo hablamos en la primera materia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la ética y de la moral. No se habla, no se escucha, hoy en los púlpitos se escuchan cualquier barbaridad, cualquier cosa, se desvían los temas, un montón de cosas, desastre. No nos vamos a meter en ese circo porque verdaderamente no es el punto de la clase de hoy. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética y moral? ¿Qué significan la ética y la moral? ¿Qué es? La ética está relacionada en el estudio fundamentado de los valores morales. ¿Hay valores en los siervos de Dios? ¿Cuáles son? ¿En el capellán tienen que haber valores? Claro que sí. Claro que sí. ¿Pero cuáles? Esos valores éticos que hoy están faltando. Y morales ni te cuento. Te vendo un yogur con 10 mujeres desnudas
y 20 tipos desnudos para venderte un yogur. No sé si has visto esa propaganda, pero de hace 5 años a la fecha, la inmoralidad ha ganado en muchísimas cosas. Entonces, ¿debe el capellán ser una persona moralmente en muchos ámbitos? Obvio que sí. Y éticamente, ni hablar. Falta de ética en la pastoral, ni hablar. Ni hablar de eso. Falta de ética en la pastoral, ni hablar, pero no es el punto. No es el punto. Porque si no somos capaces de unir los puntos, no hay capacidad nosotros para unir los puntos que tenemos más en común que en diferencia. Imagínate si hablamos de ética pastoral. De las 36 éticas pastorales, algunos se han llevado las menos 10, te digo. Pero no es el punto. Con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Pero, ¿qué es la ética en sí? Es el fundamento de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Mientras que la moral son las costumbres, las normas, las convivencias, las costumbres, los tabús, los convenios que establecen y están establecidos en cada sociedad. Pero qué bueno es saber que más allá de los establecimientos en la sociedad de la cultura, porque en cada provincia tenemos una cultura diferente. Nosotros hablamos cantando y los sanjuaninos y los otros también, y tenemos diferentes culturas. La empanada no se hace la misma empanada acá no es la misma. No es la misma empanada, y sí, pero no es la misma forma que se hace. Porque van cambiando. Acá le decimos chiquillo, allá le dicen de otra manera. La cultura es diferente. Es diferente. Y la cultura de una sociedad influye en lo moral. Es impresionante cómo la cultura de las ideologías están hoy influyendo en las criaturas de 8, 9 años. Ni hablar. Ni hablar. Es terrible. El capellán y la capellana deben entender que la ética y moral del capellán debe hablar más fuerte que cualquier frase que salga de nuestra boca. Es un desafío, ¿eh? Y voy a poner por punto, y esto va a ser un punto muy fuerte, hasta puede llegar a ser un punto de inflexión muy fuerte. Esto es lo que voy a decir. Porque nosotros pensamos que a través del evangelismo podemos evangelizar. Discúlpame, pero el evangelismo es una herramienta. Podemos evangelizar también a través del carácter del capellán que hay en cada uno de nosotros. Y también podemos evangelizar a través de la ética y de la moral. Simple ejemplo. Entramos a un negocio, hablamos y el buen trato nos dice, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No es la ética derivada de la palabra cordialidad? ¿Cuán cordiales somos? ¡Correcto, che! ¡Salí acá! ¿Qué le pasó? Pues, no te rías, Julito, porque mira. Y cuando una persona escucha un saludo agradable, escuchen bien, por favor, un saludo agradable y saludable, ¿no te ha pasado seguramente 20.000, 50.000 veces por segundo? ¿Te ha pasado que la respuesta de la persona que escuchó ese dulce saludo a su oído fue, si yo le contara cómo estoy? Y ahí empieza la historia, y vos hiciste nada más, lo único que le dijo fue buen día, Dios mío, ¿qué pasó? Pero tu ética al saludar fue tan cordial, fue tan dulce, fue tan agradable, que impactó el espíritu de esa persona
con toda la carga emocional, espiritual, de salud que ve en ella, dijo, debe haber algo diferente en esta persona. Le voy a contar, sin conocerla, sin saber quién es esto, voy a contarle mi necesidad. ¿Cuántas veces te pasó? Un montón de veces. 70, 80 veces por día te tiene que haber pasado. Entonces podemos decir, y podemos preguntarnos, ¿qué es la ética entonces en sí? La palabra ética proviene del griego, uy, otra vez los griegos, ¿no? Por favor. No hablemos de los griegos, por favor. De la palabra ético, que deriva, tiene una derivación de la palabra carácter. Oiga, ayer hablamos del carácter, ¿qué pasó? Y que estudia sigilosamente la moral y la acción, el accionar humano que proviene de los comportamientos deseables. Ojo con lo que deseamos. Guarda. Porque muchas veces pensamos, no, si el Señor me diera esto, yo sería, pero tranquilo. A veces tal vez no nos lo da porque nos está faltando sabiduría, que es lo más común y lo más normal. ¿Por qué no me da esto, Señor? ¿Y por qué te está faltando sabiduría? ¿Para qué lo quieres? ¿En qué estás insistiendo? Reenfocate y volvete a enfocar en el propósito. ¿Es necesario poner un paquete de cigarrillos con 40 tipos que se están tocando para vender ese cigarrillo? Nosotros entendemos el mensaje de trasfondo, lo entendemos, lo discernimos, entendemos cuál es el punto en sí de ese mensaje. ¿Se hace con una intención definida o no? La ética nos ayuda a discernir y le dice a la moral, ojo. Entonces, mis amados, podemos decir que la ética larga una sentencia de juicio sobre la moral y nos da señales. Tum, ping. ¿Viste cuando vos decís, mirá, che, si hay un compañero de trabajo que anda mal, que esto, ¿y cómo lo ves vos? Y no, porque hay señales, alertas que se van largando como el foquito rojo, ¿viste? Ting, 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 ting. Bueno, hay algunos que el foquito rojo se les ha quemado. Porque no tienen ningún problema de mirar pornografía con la esposa y después pararse en el púlpito y hablarnos de santidad y exigir a los demás lo que no viven. Lo que no viven, que es la santidad pura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. O son tan egoístas y tan famosos que la pornografía se la guardan para ellos solos. Puedo controlar esto, ojo, que dijimos recién, los comportamientos deseables, ojo, ¿qué puedes controlar? Si esto es carne, esto es materia, ¿qué puedes controlar? ¿Qué puedes controlar? No, yo puedo controlar, me fumo un cigarro, lo puedo controlar, me tomo un paso, lo puedo controlar. ¿Qué puedes controlar? No puedes controlar nada, absolutamente nada. Si no estás en Cristo, no podés controlar nada, absolutamente nada, mi amado. De hecho, nada de esto sucedería si verdaderamente nosotros fuéramos hijos obedientes. Pero el Padre nos dio el libre albedrío para decidir muchas veces. Lástima que decidimos siempre para el mal. Para el mal. ¿Era necesario tocar la planta número? No, no era necesario. Allá fuimos todos. A agarrarle. ¿A qué? Decime para qué. Pero nos estamos desviando del tema. Cambiemos el foquito, por favor. Cambiemos el foquito porque hablamos de cosas que no vivimos. Debemos empezar a vivir en esa profundidad de Dios. Los capellanes de Cristo de la séptima promoción
deben verdaderamente vivir en esa profundidad del Espíritu, donde van a conocer un Dios muy, muy celoso, el Dios Espíritu Santo, muy, pero muy celoso de vos, de lo que miramos, escuchamos, de lo que miramos, escuchamos, de lo que escuchamos y miramos y hablamos. Amén. ¿Qué es la ética y la moral? Podemos resumirlo, es un tema larguísimo, pero hay un punto muy interesante. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y las reacciones, las nociones del bien y del mal. Lástima que le damos para el mal. Hay preceptos básicos que en esta noche vamos a ver en la ética como esto del bien y del mal. ¿Cuesta mucho hacer el bien? No, no cuesta nada. ¿Y por qué hacemos el mal? No cuesta nada hacer el mal. Pero sí parece que cuesta mucho hacer el bien. Y porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Porque estamos en esa posmodernidad. Y porque a lo santo le llamamos pecado y a lo pecado le llamamos santo. Y a la oscuridad le decimos luz y a la luz oscuridad. No, no, que allá está la oscuridad. Y resulta que esa familia está en la luz de Cristo. Esa es la posverdad. La posverdad nos dice eso. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Todo lo podemos permitir. No, si el Señor lo permite todo. Ojo. Ojo. El hombre de Dios, el capellán y la capellana de Dios saben discernir esta posverdad. La posverdad. Antes nosotros nacimos en el Evangelio, estaba la posmodernidad. Lo viejo era malo, lo nuevo es bueno. Y después vino la posverdad, y después vino la pospandemia, y después vinieron muchas cosas más. Es una disciplina de la filosofía, la ética. Y en estos puntos del discernimiento de la ética del bien y del mal, y de los preceptos morales, del deber, la felicidad y el bien común, que son puntos de preceptos muy básicos de la ética. Debemos pararnos con esas bases, y verdaderamente empezar a decir, Señor, ¿qué me está faltando de esto? Dijo el joven rico, he guardado todo. Sí, lo guardaste todo, una cosa te falta. Tenés mucha guita, vos. Dale a los pobres. ¿Querés ser perfecto? ¿Entrar al reino de los cielos? Ven y seguime. Pero con toda esa carga de riqueza que tenés, porque tenés más problemas emocionales que riqueza, no puedes entrar con esa carga al cielo. Por eso dijo, qué difícil que es que entre un rico. Es más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello que un rico entre al reino de los cielos. Y podemos nosotros a través de estos preceptos bíblicos, la Biblia es el libro de excelencia de la ética y de la moral de Dios. De la ética y de lo moral de Dios. No me gusta que hagas esto, le decía a Israel. No me gusta que hagas esto. No me gusta que te inclines a otro Dios. No me gusta que forniques. No me gusta que me cambies por otra cosa. Porque yo soy tu Dios, celoso. Soy un Dios celoso que mira. Hago misericordia a millares de miles de millones. Mirando la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Y vamos en esta noche, antes que se nos esfume el tiempo, en el deber, la obediencia, el deber, el cumplimiento ciudadano nuestro,
en el deber, en el cumplimiento, compromiso y todas estas cosas, ¿lo estamos haciendo éticamente y moralmente como debe? La felicidad que debe haber en los hijos de Dios. ¿Cómo está hoy, hermano? Dios le bendiga. Y acá está. Y vos decís, uy, ¿para qué le pregunté, Dios mío? Los hijos de Dios debemos ser las personas más felices del mundo. Más felices del mundo porque el gozo del Señor está en nosotros. Y el gozo del Padre es nuestra fortaleza. Y perdón por lo que voy a decir, pero nosotros, y no sin discriminar a nadie, pero los pentecostales deberíamos ser los hombres más románticos de la tierra, porque el amor del Padre está en nuestras vidas y estamos más secos que el palo de escoba de amor. Tiene más amor el palo de escoba que nosotros, de ser románticos, pero de ese amor puro del precepto, de la ética, de la felicidad. Aleluya, santo tu espíritu, Señor. Santo es tu espíritu. No cambiemos la felicidad del Padre por nada en nuestras vidas. Che, vámonos, no, se son una manga de aburridos en la iglesia. ¿Quién te dijo que somos aburridos? ¿Pero quién te vendió eso? En nuestras venas corre la felicidad del Padre. ¿No salió corriendo el Padre felizmente a buscar al pródigo? ¿No lo hizo feliz? ¿No lo sintió? ¿No se desarrolló? ¿No dijo, sacale todos los trapos mugrientos que trae y volvelo a vestir de felicidad? Porque este es mi hijo amado, estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba en la oscuridad, volvió a la luz. Está lleno nuevamente, salió toda la amargura de su vida y ha entrado la felicidad nuevamente a él. ¿Qué hemos perdido en este tiempo? ¿Y por qué lo perdimos? Debemos recuperar esa felicidad de la ética, de los preceptos morales de la iglesia que estaban en la iglesia. Hemos conocido hermanos que han sido simpáticos, que han sido amables, que la sonrisa manaba de sus vidas. ¿Por qué hemos perdido esa sonrisa de la alegría, de la salvación en nuestras vidas? Hemos escuchado testimonios. Yo llevo más de 40 años en el evangelio, somos nacidos con mi esposa, somos de cuna evangélica, mi hijo es de cuna evangélica, mi hija es de cuna evangélica. ¿Eh? Hemos tenido ese honor de parte de Dios. No somos ningunos amargados, no vivimos el evangelio amargado ni nada por el estilo, no nos escondemos en ningún lado. No somos ermitaños, vivimos la vida en Cristo Jesús. Y tratamos de comportarnos en la ética y en la moral como hijos de Dios que somos, y más siendo siervos del Señor. Pero no vamos a dejar de ser felices. Y hemos perdido la alegría por el llamado de Dios. Pero por favor, ¿cómo puede ser? ¿Eh? Mi papá era pastor, jamás me dio un abrazo. Jamás me dio un abrazo. Jamás hizo cariño, jamás me dio un beso. Era tosco. No dejaba que ni lo tocáramos nosotros. Andá a darle un abrazo a mi papá. No, ni siquiera un nieto, nadie. Pero no por eso yo voy a hacer eso con mi hijo, con mi hija. Todo lo contrario. Hay que romper con esas cosas. Esa es la ética y la moral del capellán. Te va a poner en juego. Va a disputar de vos muchas cosas. Y los que te conocían van a decir, te desconozco ahora. ¿Qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Y el bienestar común. Qué bueno es entender que en la ética y en la moral podemos vivir un bienestar común saludable. Saludable. No tiene que haber chistes de doble sentido. ¿Eh? Cosas que en nosotros no tienen por qué estar.
Mi pastor siempre me enseñó, siempre me educó, siempre. Yo fui formado por el pastor Ramón Guascardo, 42 años en el ministerio, en Las Heras estuvo, acá en Mendoza, en la provincia de Mendoza. 42 años, mi pastor, en el ministerio. ¿Eh? Y él siempre me decía, yo voy a mi trabajo y si entro yo, Jesús también entra conmigo. Y si empiezan a hablar algo y a Jesús le molesta, yo me tengo que ir porque Jesús es mi amigo. Yo no puedo estar donde mi amigo, que es Jesús, no pueda ser aceptado. Y son cosas que nosotros debemos entenderlas con profundidad, mis amados, con ese amor que el Padre nos ha dado. Aleluya. Y veo que algunos se sienten incómodos. Qué bueno. Me alegro. Estoy viendo, Brian. Y voy a poner por base todas estas cosas. Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. No es sencillo hablar de la ética y de lo moral. Más que no se habla todos los días esto. Anda a prender la radio ahí en lo que se habla en la televisión. 37 horas al día pidiendo plata. Como si el cielo estuviera fundido, ¿viste? Como si el dólar del cielo, ¿viste? Está a 440 pesos. Qué mentira, ¿no? Y dice, voy a tomar la segunda parte de nadie ponga en juicio tu juventud. Dice, sos ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta moral, en amor, espíritu, fe y pureza. ¡Wow! Pero hay una versión diferente de la palabra que dice en la versión actual, dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando te oigan, tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Se terminó la clase, nos vemos mañana, ¿eh? ¿Qué me viene a hablar ese la palabra? ¿Usted cree que el Evangelio se ha manchado? No, el Evangelio no se ha manchado, porque el Evangelio es inmaculado. ¿Cree que la palabra de Dios se ha manchado? No se equivoque. Que el hombre se haya equivocado, es el hombre, es el que va a dar cuenta. El Evangelio no se ha manchado. Tenga cuidado con eso. El Evangelio no se ha ensuciado por un par que han hecho lo que han querido. No se equivoque. La palabra no se ha manchado. El Espíritu Santo tampoco se ha manchado. La visión de Dios tampoco se ha manchado. Los que se han manchado y se han quemado han sido los que han torcido el Evangelio. Y sabemos cuál es el fin. Entonces la palabra no se ha manchado ni no porque cayó aquel y el Evangelio se ha manchado. No se ha manchado nada el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es inmaculado. Y la palabra de Dios es infinita. Cielo, tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cristo dijo, mis palabras son vida y son verdad. Hay vida en la palabra de Dios. No hay ni muerte ni mancha. Hay verdad en la palabra de Dios. Que los otros mangas de sucios y pseudos pastores que hayan hecho de su vida lo que han querido, ellos darán cuenta. Darán cuenta de su forma y de su trato y de lo que han querido hacer del negocio de la palabra. El problema de ellos con Cristo se la arreglarán en el juicio o en el infierno. Es así de sencillo. Pero la palabra de Dios no se ha manchado. Ni el Evangelio tampoco, ni la visión de Dios aquí en la tierra. Y
por todo el mundo y predicad el evangelio. No se ha manchado nada, mis amados. Por eso es importante entender estas cosas con profundidad y con amor de Dios. No porque el hombre fue el que, suerte viejo, que te vaya bonito, Dios te restaurará en su tiempo y veremos qué serás después del cuerpo de Cristo. Las cosas de Dios se tienen que tomar con el peso que se debe. Y si decimos que hay un peso de gloria en nuestras vidas, debemos vivir en ese peso de gloria y en ese peso de gloria que nos acompaña todos los días y está en nosotros. Para bendición de la iglesia. Hemos visto mucho, un montón. Y hemos visto un montón. Gente. Pero la palabra corre y sea glorificada también. Y Dios tenga misericordia. Porque no hablamos para juicio tampoco. Porque aquel que cree que está limpio, mire que no caiga, dice la palabra. Y con la vara que mira, vamos a ser también medidos. Entonces, con estas cosas debemos ser sabios e inteligentes. ¿Se ha manchado la palabra? No, no se ha manchado nada la palabra. No, porque aquí no. Verá Dios qué hará con él. Nosotros te venimos a enseñar la palabra de verdad. Y te venimos a mostrar que el Espíritu Santo de Dios está más vigente que nunca. Y la palabra de Dios también. Porque la palabra de Dios ha sido progresiva en el tiempo. Ha habido una progresividad en el tiempo y ha habido una revelación de Dios que se ha ido mostrando en el tiempo para entender la misericordia y para discernir los tiempos que vienen y en los tiempos que estamos viviendo. La gloria de Dios que viene sobre nosotros no es ni la sombra de lo que se vivió al principio. Estemos a la altura moralmente y éticamente para caminar como hombres de Dios, con temor y temblor de Dios en nuestras vidas, amados. Lo que usted va a recibir de la capellanía no es un título, no es una credencial ni una placa. Va a recibir del Espíritu Santo de Dios algo que es tremendo y poderoso en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén. Y que Él te fortalezca. En otra versión de la palabra, que nadie menosprecie tu juventud. Por lo contrario, trata de ser modelo. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser cada uno de nosotros, de los 100 alumnos que estamos acá aprendiendo, modelos en la ética y en la moral? ¿Podrá cambiar mi barrio si yo soy ético y moralmente puro? ¿Cómo que no? ¿Habrá algo imposible para Dios? Señor, sana este... Comienza por vos, hermano. Sana la tierra. Comienza por vos, entonces. Empezás a sanar la tierra de donde vos estás. Con tu ética y tu moral. Hacelo moralmente. Che, antes me invitaba a ver esas coches. Hoy no me invita más. ¿Qué pasó? No, querido, antes yo estaba equivocado. Pensaba que podía servir a Dios en la doble. Hoy no lo hago más. Me está mirando la santidad ramanta, la macay, aleluya, del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y me está diciendo esa ética y esa ojo, ojito. Querés ser un modelo, pero no de los modelos flacuchentos, esos que dan lástima, raquíticos, que dan lástima ahí arriba de las pasarelas, de ser un modelo de Cristo, del Padre, de la gloria en la tierra. Caminar éticamente y moralmente, como dice la palabra de Dios, el código por excelencia, la palabra de Dios. Ella nos educa, nos forma, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Todos los días estamos aprendiendo. Ustedes de mí, yo de ustedes. Así aprendemos y crecemos porque somos cuerpo íntegro, bendecidos de parte de Dios. Seamos íntegros en todo, entonces. Sé un modelo para los que creen. En la conversación de tu conducta, en amor, en fe, en pureza de vida. Qué tremendo, ¿no?
Qué bendición tan grande todas estas cosas. Y cómo podríamos estar toda la noche hablando de esto para corregir nuestras vidas, direccionarnos en donde está. ¿Dónde estamos? Acá nos direccionamos de vuelta al propósito, al blanco perfecto que es Cristo. Volver a reenfocarnos. Y nosotros, los capellanes de Cristo, sostenemos y reconocemos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es el código por ética por excelencia en virtud ante Dios, ante nuestros semejantes, para practicar todas estas cosas. Qué declaración, ¿no? Aleluya. Un capellán y una capellana de Cristo son personas profesionales que se comprometen a mantener los más altos estándares de conducta, ética, moral, pastoral, profesional, reconocimiento, entendiendo de que estamos en un continuo crecimiento en aprendizaje, desarrollo, integridad. Los capellanes se comprometen a aplicar y a perfeccionar sus habilidades intelectuales y técnicas pastorales todo el tiempo. Qué tremendo, ¿no? Está en nosotros en mantener estos altos estándares globales, mundiales, podemos decir, de la ética y de la moral de Cristo en nuestras vidas como capellanes de Dios. Qué desafío, ¿eh? Podría habernos desafiado el Espíritu Santo en sacar demonios esta noche. Pero nos está diciendo que con nuestra forma de vida, aún Pedro, con su sombra, sanaba enfermos, resucitaba muertos. ¿Por qué nosotros con nuestra conducta y nuestra ética no lo podemos hacer? ¿No hablará de nosotros la unción del Santo que está en nuestras vidas aún más? Qué desafío, ¿no? Entonces podemos decir que la ética tiene todas estas facetas: integridad, principio, moral, honestidad, valor, honor, corrección, justicia, responsabilidad, conciencia, elección, decisión. Todas estas características. Y la moral es la conducta, la vivencia, la convivencia, lo que vemos. Y vamos a ir concluyendo en esta noche. Y esta conclusión de valores del reino, si yo te preguntara, si esta noche nos preguntan delante del trono, ¿cuál será la ética y la moral de Dios? ¿Cómo podemos definir la ética y la moral del Padre? ¿Cuál es la ética de Dios y la moral del Padre? Podemos decir con toda certeza y convicción que la moral de Dios, del Padre, es la santidad, la verdad y la justicia. Y la ética del Padre es el amor y la paz. Wow. Somos representantes de esa justicia, de esa moral, de esa verdad, de esa santidad. La moral del Padre está ahí representada. Está en tu vida y está en mi vida. ¿Y la ética de papá cuál es? El amor y la paz. Algunas de las características que podemos compartir en esta noche de papá Dios sobre nosotros.
Qué silencio, ¿no? ¿Hace mucho que no te quedas en silencio? Bueno, en esta noche estamos en silencio. Qué bueno saber que en el silbo apacible está el Espíritu de Dios también, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor por esta clase. Amén. Aleluya. Pastora Sandra Arce, si me está escuchando, por favor, dele gracias al Señor por la clase de esta noche. Hola, ¿me escuchan bien? Estoy medio con un poco de bronquitis, pero no quise perderme esta clase que me apasiona. Y la verdad que 100% comparto lo que dijo Pastor. Damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos revelaste tantas cosas que para nosotros es algo que no, como hermanos y como hermanos en la fe, en estos tiempos tan difíciles, es difícil de poder distinguir la moral y la ética en los hermanos, en la vida, en la comunidad, en la sociedad. Pero que nosotros podamos ser luz, podamos ser la sal que tanto nos hablas en tu palabra, que estamos en tiempos donde más debemos demostrar, más debemos ser creyentes bíblicos, creyentes basados en tu palabra, pero también en tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos permites acceder a esta verdad que sigue siempre hablando a nuestros corazones, aun cuando estemos descansando o en nuestro trabajo, que tú sigas haciendo tu palabra la que viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. No, está bien, que el Señor le sane y que le Bien. fortalezca esta noche. Gracias. Muchas gracias por su esfuerzo. No, Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, tengan el resumen. Todavía no me lo envíen, porque en la segunda semana de mayo, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a estar dando finalización con estas 3 clases que nos están faltando, conmigo obviamente, y con la materia carácter del capellán. Se viene el buen trato, el lenguaje del capellán, se viene equipo de trabajo, misión, valor del capellán, en ese equipo de trabajo que debe estar ahí apoyando al capellán, y se viene esas clases que van a seguir siendo de bendición para la segunda semana de mayo. Hay 2 en el trabajo práctico, en el segundo resumen, que deben ir haciendo. Hay 2 preguntas que hicimos anoche, fue ¿cómo es mi carácter? ¿Cómo debe ser el carácter de un capellán? Eso lo van a tener, y cuando ya comencemos, ¿no es cierto?, la recta final, ahí les voy a pedir algo más para que concluyamos con el trabajo práctico de esta materia carácter del capellán, ¿sí? Pero mientras tanto, vayan divirtiéndose. ¿Qué es lo que dicen los otros de mí? ¿Cómo me...? No, si yo soy un pan. No, yo soy pastor, pero miren, les voy a contar un testimonio así chiquitito. Mi tío también es pastor, está en la provincia de Buenos Aires, en Azul. Lo voy a hacer bien, bien resumido. Y él tenía una hermana que se llamaba Ramona, la hermana Ramona Narvaja, que ya partió a los brazos del Señor. Y durante toda la vida, bueno, fueron toda la familia, todo, pero el único que no fue a la iglesia era el marido. El marido de la Ramona, de la hermana Ramona, no pisó la iglesia ni por casualidad, ni por equivocado pisó la iglesia. Che, me equivoqué, entró a la iglesia por distraído, no. Y durante 10 años, 15 años le decía a la hermana, por favor, ore por mi marido, que por las cosas que me hacen.
Y mi marido no viene a la iglesia, es malo, un hombre malo. Hasta que un día, imagínense, 10 años que te están diciendo eso, 15 años que te están diciendo eso, un día mi tío ya estaba, pero al borde, pobrecito, y dijo, un día de esto voy a ir a verlo, porque le decían Pancho al hombre este. Un día de esto voy a ir y yo voy a ver al Pancho este que me maltrata a la hermana, pobrecita la hermana, que esto, que el otro, que se cree este. Y salió. ¡Uah! Iba rayando en la camioneta. A ver, ¿por qué el Pancho no iba a la iglesia y por qué maltrataba a la Ramona? Y no iba a la iglesia, y que todos los hijos y las hijas y los nietos y los bisnietos y los tataranietos y no sé qué cuánto más, hasta los perros, iban a la iglesia y el Pancho no. Y cuando llegó a la casa del Pancho allá, pegó una frenada que rayó desde la esquina hasta la puerta del hermano. Y, y estaba el Pancho afuera de la casa ahí, tomando mate, muy tranquilo, y el hermano. Y el Pancho estaba así, lo miró a mi tío y se bajó mi tío. Pancho, ¿qué te pensás vos que me maltratás al hermano de la iglesia? ¿Qué te crees? ¿Quién sos vos? Y el Pancho sereno. No se le movió ni una ceja. Se bebó el mate así, le dice, tome, pastor, tranquilo, quédese tranquilo, pastor, no se enoje, pastor, le dice. Antes que usted venga, el Espíritu Santo de Dios me avisó que usted venía a mi casa. Porque hay mucha gente que no va a la iglesia, pero doblan las rodillas en su casa. Él me mostró en visión que usted venía. Y mi tío seguía enroscado, porque, pero ¿qué te pensás vos? Porque hasta que se dio cuenta. ¿Cómo que vos sabías que yo venía, que el Espíritu te dijo que esto, que lo... Sí, el Espíritu Santo me dijo que usted venía a mi casa y me venía a decir esto. Y también sé que viene a retarme porque la Ramona va sola a la iglesia. Y van mis hijos, mis nietos, esto que lo otro. Pero quiero decirle una cosa, pastor. Así como usted la ve a la Ramona, por afuera es una corderita, pero por dentro es una loba. Hace 15 años que ninguno de mis hijos viene a mi casa. No conozco ninguno de mis nietos por culpa de la Ramona, por el carácter de la Ramona. Ni siquiera sé con quién se han casado mis hijos y todo lo demás. Y ahí entendió mi tío qué es lo que estaba pasando. De hecho, el Pancho tuvo que orar por mi tío para pedirle perdón a Dios, porque a veces vamos con las intenciones equivocadas a la casa de los hermanos. Y esto nos enseña en el Evangelio que todo lo que brilla no es oro. Y que a veces nos podemos llevar una sorpresa tan, pero tan grande. Siempre lo cuenta mi tío, a veces nos reímos nosotros. ¿Ah? Pero el hombre de Dios ese que estaba ahí en su casa, ¿sabe cómo lloraba por sus hijos? Por sus nietos, y por sus nueras, y por sus yernos, porque no los pudo ver por 15 años. Pero no renunció a Dios, ni a la bendición de Dios, ni al linaje santo de Dios en ninguno de ellos. Todo lo contrario, los bendecía y los ayudaba como podía. Porque encima la Ramona, cuando se enteraba que él los ayudaba, se enojaba. ¿Qué tal? Pero que el Señor nos ayude, ¿m? Que Él nos dé claridad, que Él nos dé discernimiento, que nos bendiga. Necesitamos mucho del Señor, más en este tiempo, como oraba la hermana, para verdaderamente ser una familia cristocéntrica, ser siervos de Dios cristocéntricos y que podamos ser luz en medio de las tinieblas y verdaderamente reflejar ese carácter, esa conducta, esa pureza, esa ética y esa moral que tanto hace falta en el Estado, en lo privado, en lo local, en lo municipal. Cuánta honestidad que falta, ¿no?
si pudiéramos hablar de todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, que Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta referido al tema. Si no, nos vamos. Y hasta la 2 de mayo no los quiero ni ver, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta ahí que quieran con respecto a este tema? Pongan los emoticones ahí. Levanten la manito ahí. No hay tarea, ¿eh? No hay tarea. Quédense tranquilos que no hay tarea. Hasta ahora la única tarea que he dado es la de carácter del capellán. Porque es fuerte el carácter. Es fuerte. Entonces, entendemos que como es fuerte, le vamos a dar por ahora esa tarea. No me la envíen. ¿Sí? Ténganla. Hagan el trabajo práctico, el resumen. Vamos a dejar que los que adeudan se pongan al día. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta, paro la grabación. Ahí Brian no quería decir nada. No, dijo que no. Bajó subió la mano y la bajó, pero de un ondazo. No, saludaba, hacía así. Ah. Bueno, mis amados, para la grabación nomás.